de estos procesos electorales ya se ha convertido en un tema realmente preocupante, y para hablar de estos asuntos es un gusto saludar a Rubén Salazar, director de ETELEC Consultores, uno de los que más le ha dado seguimiento a este tipo de atentados y de violencia política, no solamente en este proceso, sino ya con anterioridad. Mi querido Rubén, muy buenos días, es un gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal, querido Alejandro? ¿Cómo estás? Mucho gusto estar en tu programa. Un saludo también para todo tu auditorio. Gracias, cuéntanos, estamos viviendo una situación realmente preocupante y con, pues, si bien los precedentes ya eran preocupantes en otro proceso electoral, creo que ya superamos todas las expectativas y los números, ¿no, Rubén? Así es, Alejandro, y me gustaría empezar por precisarle el dato otra vez al presidente de la República. A la fecha llevamos 32 aspirantes y candidatos que han sido asesinados en este proceso electoral desde que inició el pasado 7 de septiembre y hasta el día de ayer, incluyendo ya este lamentable caso del candidato de Cajeme, Abel Murrieta. Son 32 aspirantes, de los cuales 10 ya tenían un registro como candidatos ante sus partidos. Había otros 22 aspirantes a quienes ni siquiera se les permitió esa oportunidad, porque además lo que hemos nosotros identificado tanto en este proceso como en el de hace 3 años es que la estrategia de los agresores fue asesinarlos cuando no tenían un registro todavía ante sus partidos. Por 2 razones concretas: la legislación electoral no prevé medidas de seguridad para aspirantes ni precandidatos, solamente para candidatos registrados ante sus partidos. Y en segundo, porque los agresores saben perfectamente bien que cuando atentan contra un aspirante, la reacción de la autoridad es más tibia. Es como un homicidio común y corriente para ellos. Hoy el presidente pues así parece que lo está remarcando, ¿no? Cuando es un candidato con registro, pues las fiscalías, por cuestiones políticas más que de justicia, pues hacen como que sí, avanzan en la investigación, ¿no? Se preocupan un poco más por esos casos. Entonces sí me parece aberrante que el gobierno minimice la pérdida de vidas por esta razón que es aprovechada por los agresores, en donde también incluso esto te lo podría confirmar con algunas declaraciones lamentables de otros gobernadores, como el de Veracruz, que él, por ejemplo, ante la realidad de estas cifras, decía que en su estado no se podía hablar de candidatos amenazados porque todavía no estaban registrados como candidatos en sus partidos. Sí. Entonces, esta es lamentablemente, Alejandro, la realidad que estamos padeciendo en este proceso electoral como país. Ahora, tú que metes la lupa en estos asuntos, ¿qué te has encontrado, Rubén? En la mayoría de los casos de las personas ejecutadas, supongo que la mayoría son opositores a los gobiernos estatales. Así es, Alejandro. De estos 83 políticos que han perdido la vida, de ellos 32 eran aspirantes y candidatos. De estos 83, 76% eran opositores a los gobiernos de los estados. Y cuando llevamos este indicador de violencia contra opositores a lo local, por ejemplo, de los 32 aspirantes y candidatos, 27 perseguían puestos del ámbito municipal. De estos 27, el 88%, prácticamente el 89%, eran a su vez opositores a los alcaldes de los municipios que pretendían gobernar o representar. Y de esto el presidente no dice absolutamente nada. La otra es que se prejuzga también con respecto a que la mayor parte de estos atentados son responsabilidad del narco, y no es así. Tenemos ya la información estadística. Y a mí me parece que tanto el presidente como muchos otros colegas también siempre emplean esta narrativa de que todo es el narco para soslayar el problema, para no informarle y no transparentarle a la opinión pública y a la ciudadanía de que la violencia está siendo ejercida entre ellos. Sí. Ya un bando o del otro, de quien gobierna o de quien es oposición. Y yo te voy a dar 3 ejemplos muy claros en este sentido. En estos últimos días fueron agredidos el candidato a la alcaldía de Ciudad del Carmen en un mitin, en un acto proselitista. La candidata de Morena también a la alcaldía de Acapulco fue agredida también. Al menos un colaborador y 5 militantes fueron agredidos a balazos. En ambos casos los candidatos denuncian a grupos de choque priistas. Sí. Es una situación que debería preocuparnos, que el presidente debería de estar tocando en las mañaneras, ¿no? Si tocara este tema como toca las acusaciones contra el INE, por ejemplo, otra cosa sería, mi querido Rubén, y la situación pues todavía nos dice que conforme se va acercando el proceso electoral, esto se calienta más, las agresiones tengo entendido que van en aumento y todavía nos faltan 3 semanas.
Sí, me parece que al día de hoy, por ejemplo, tenemos un registro de 563 agresiones o hechos delictivos en contra de políticos y candidatos. Me parece que en este indicador global de violencia, que abarca no solo homicidios, sino amenazas, secuestros, robos con y sin violencia, actos de intimidación física y o verbal, daño en contra de la propiedad de algunos políticos y candidatos, vamos a rebasar, lamentablemente, la cifra de 774 agresiones globales que registró ETELEC en el proceso anterior. Sin embargo, sí pienso que la cifra de asesinatos ahí sí no vamos a rebasarla. Hace 3 años registramos 152 políticos asesinados, de ellos 48 eran aspirantes y candidatos. Sí. Actualmente tenemos 83 políticos, de los cuales 32 eran aspirantes y candidatos que han perdido la vida. Tendría que ocurrir una tragedia para rebasar esa cifra de víctimas mortales. Tendrán que asesinar a 70 políticos de aquí al 6 de junio. Me parece que eso no va a ocurrir. Si ocurriera, tendrían muchos funcionarios que renunciar, ¿no?, a nivel federal. Pero al menos sí me parece que por el tema del calendario esta situación no se presentará porque esta elección es más corta. Concluye ya a finales de este mes. Hace 3 años las campañas tuvieron una duración mayor, un mes adicional, ¿no?, a lo que estamos viendo ahora. ¿Qué será, Rubén, que desde finales de los 80s, cuando se conformaba el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, no habíamos visto tantos asesinatos políticos como lo estamos viendo en estos últimos procesos? Pues mira, esta elección ya con esta cifra, mi estimado Alejandro, de 83 políticos asesinados, ya sería la segunda más violenta en este rubro desde el año 2000. Estaremos solo por debajo de la elección del 2018, ¿no?, donde comentaba murieron 152 políticos. Sí yo te podría decir que a lo largo de los últimos 21 años, desde la elección del 2000, contando elecciones federales concurrentes y locales, han sido asesinados desde entonces a la fecha, hasta el día de ayer, 140 candidatos y aspirantes en 100 municipios distintos. De hecho, el caso de ayer fue el número 140 desde el año 2000. Sí. Es un tema que no, si bien no está generalizado en todo el país, se concentra sobre todo en algunas entidades del centro y sur, pues sí ha venido ocurriendo también en entidades que están pues por afrontar procesos de alternancia política, ¿no?, en donde hay elecciones a gobernador. Es en donde estadísticamente estamos viendo cómo estas cifras de violencia se están disparando. No solo en donde, digamos, en el proceso electoral se presume que habrá estos procesos de alternancia, como en el caso de Sonora. De hecho, yo en una entrevista en un diario nacional había ubicado a Sonora como los estados de más alto riesgo por esta misma situación. Ya. Hoy lo resaltó ese periódico, de hecho, rescató esa entrevista. Y el segundo disparador es en aquellos estados donde ya han tenido diversas alternancias a nivel estatal, como el caso de Veracruz. ¿Qué vemos a futuro? Nos preocupa el 2024, Alejandro, porque es muy probable que esos 15 estados que van a tener elección a gubernaturas vaya a haber alternancias. ¿Qué es lo que está provocando esto? Una mayor dispersión del poder, en donde los partidos que obtienen el mismo no están muy dispuestos a convivir de manera democrática con quien es su oposición, ¿no? Bien. Pues mi querido Rubén, vamos a seguirle dando seguimiento a tu trabajo porque pues has hecho lo que casi nadie, dar santo y seña específicamente de esto, y después hablemos de qué partido son los que más agresiones han sufrido, que también Movimiento Ciudadano, entiendo, anda por ahí en los primeros lugares. De hecho, al día de hoy, de estos 83 políticos, sí, el 50% pertenecían a los partidos de la alianza opositora del gobierno federal. Muy bien. Mi querido Rubén, que tengas muy buen día. Igualmente, estimado Alejandro, un fuerte abrazo. Hasta pronto. Y mire, pues hasta aquí, esto fue Ruta 2021. Mi nombre es Alejandro Sánchez y el próximo lunes le seguiré informando. Recuerde que